Chicos, por favor, silencio. Soporte de micrófono. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Gracias por todo. Hoy va a ser un día especial. Vamos a tener nuevamente la presencia de Dora Barranco. Muchos de ustedes la conocen porque estuvieron trabajando material de ella y otros no. Pero lo que les pido es que participen de esta actividad. Va a ser una charla abierta en la cual van a conocer ustedes a la autora de los trabajos que venimos yendo, haciendo informes, analizando. ¿Sí? Dora Barranco, socióloga, doctora en historia, investigadora, entre otras cosas. Pero voy a rescatar algo. ¿Sí? Lo que pude aprender de ella es poder realizar una educación y una pedagogía autogestionada. Un poco de lo que hablaba Ferrer y Guardia, que más adelante vamos a trabajar. ¿Sí? Yo aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de mí. ¿Sí? Aprendemos en conjunto. Así que estos espacios también son de enseñanza y aprendizaje. Por favor, escuchen atentamente cada una de las palabras, hagan preguntas, no tengan vergüenza, que ninguna pregunta es menor que otra. ¿Sí? Y si recuerden que siempre su voz vale un montón. Por favor, hoy vamos a trabajar lo que es el recorrido histórico de los derechos de la mujer a través de la historia argentina. Vamos a trabajar desde el voto universal, principio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX con el voto femenino. Vamos a ver los derechos. A algunos les llamó la atención el tema del divorcio. No podían creer que también al principio del siglo XX estaban debatiendo el derecho del divorcio o el aborto, o que la mujer era vista como algo muy delicado y que el hombre la cuidaba. Ah, eso no. Bueno, ahí le agregamos algo más. Delicada, torpe, ¿sí? Todo es una constitución. Bueno, chicos, les dejo con Dora. Muchas gracias. De gente muy grande ya, que no se excede en edad, pero también gente que está en la edad de ustedes. Así que para mí siempre se los voy a decir y no es demagogia. Me encantan las conversaciones con las gentes jóvenes. A mí la gente muy joven no me aburre, para nada. Así que dicho esto, que es casi una manifestación un poco demagógica, ¿saben qué es demagógico, no? Parece que solo para quedar bien, para hacer un acto de pretesía, de sobreconsideración. Entonces, insisto en decirles que para mí es un gusto enorme. Es una obligación, además de la gente grande, es una obligación moral, es una gran obligación fundamental. Quienes participamos de la profesión de la docencia, cualquiera sea el ramo, no importa, tenemos obligaciones para las jóvenes generaciones de poner todo lo que sabemos y aprender de ustedes. Ustedes no tienen idea de lo tanto que podemos aprender de las gentes viejas con las preguntas de ustedes. Voy a decir otra cosa más. Siempre es enormemente más difícil responder las preguntas de las muy jóvenes generaciones que las preguntas de la gente vieja como uno. ¿Está claro? Porque las preguntas que vienen de la gente grande son más o menos, tienen como
como una carcasa, tienen como un envoltorio, tienen como algo que tiene una cierta previsión. Y hay otra cosa, la gente grande a veces no quiere preguntar espontáneamente por miedo a hacer el ridículo, ¿está claro? Entonces es muchísimo más desafiante las preguntas que vienen de ustedes, que no están preocupadas si hacen o no el ridículo por lo que saben o no saben, y ayudan extraordinariamente a hacer crecer el conocimiento. Así que es fundamental la cuestión, la pregunta, el interrogante que ustedes quieran. Bueno, ahora yo me voy a dedicar a esto que me han pedido. Yo voy a trabajar más o menos 45 minutos para que ustedes puedan preguntar. ¿Está? Más o menos por ahí, ¿aguantan? Sí. ¿Qué? Como quieras. ¿Qué opina acerca del actual que relaciona su causa con la comunidad LGBT, con la homofobia? Escuchen bien la pregunta todos, por favor. Levántate. ¿Qué opina acerca usted del feminismo relacionando algunas comunidades como la serie LGBT con el tema de la homofobia que los relacionan con la causa? Pobre, por tercera vez vas a tener que interpretar tu cuestión. Gracias, la vida Me llamo Gonzalo, de segunda, primera mañana. Un honor estar aquí con usted. La pregunta es, ¿qué opina usted acerca del feminismo relacionando a algunas comunidades como la LGBT o la gordofobia? Creo que son preguntas muy importantes. Yo sabía. Gracias, Gonzalo. Bueno, primero, voy a tratar de resumir. La cuestión es muy amplia, es maravillosamente amplia. Una, los feminismos contemporáneos, los de ahora. Y cuando digo los de ahora, digo también los que se extienden desde mediados del siglo XX, 1960, para dar una fecha en adelante, han tenido cada vez más sintonía con los derechos de todas las personas de la disidencia sexual y género. ¿Está claro? Lo que tú llamas LGTB y más. Cada vez más los feminismos han ido haciendo acuerdos muy empáticos, de mucha integridad, con las comunidades de lo que llamamos disidencias o diversidades sexogenéricas. Y sobre todo, esa construcción más común de inclusive una movilización, una agencia por derechos, una construcción de colectivos para ganar derechos, cada vez más se ha ido haciendo más y más unida entre los feminismos y las comunidades LGTB. Al punto que, fíjate lo que ha ocurrido, casi todas los aparatos de gobierno que han tomado la cuestión de las políticas en relación a la igualdad de género, a la igualdad de las mujeres con los varones, políticas, tienen también el nombre diversidad sexual, sexogenérica. Por ejemplo, lamentablemente el único ministerio que queda en pie en este momento es el de la provincia de Buenos Aires. Pero vean cómo se llama. Se llama Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. O sea, eso está significando que es inescindible, que no se puede separar. No se pueden separar. La lucha por los derechos, por aumentar los derechos de los derechos en torno de la equidad, de conseguir equidad para todas, todos y todes.
¿Está claro? ¿Se entendió? Entonces quiere decir, son luchas comunes. Esos feminismos, la enorme mayoría. Después han aparecido algunas nubes en el camino, pero eso es otra cuestión. ¿Está? Es que, si yo no mal recuerdo, lo que busca el feminismo es igualizar los derechos de los hombres como tanto de las mujeres. Así es. Pero no solamente hombres, hombres en todas... Exactamente. Hacer equivalentes todos los derechos, aún en la enorme diversidad que hay. ¿Está claro? La diversidad es enorme. Una podría decir, las mujeres somos todas muy diversas, los varones son todos muy diversos. Pero además de varones y mujeres hay un arco mucho más complejo y abierto de alternativas. ¿Ah? Entonces, sí. ¿Entendiste? Bien, Gonzalo. Bien, yo quiero que entiendan bien. Hay algunas cosas que van a quedar por ahí, tal vez medio en sombras, pero habrá una gran oportunidad para tratarlas. Y ahora vamos a la cuestión, ¿no? ¿Cómo ha sido la marcha por los derechos? ¿Ah? Sobre todo, yo voy a hacer un raconto de los primeros derechos y de los últimos derechos. ¿Está bien? En primer lugar, el feminismo emerge como corriente de pensamiento político a propósito de la evidencia de la enorme desigualdad habida entre varones y mujeres. Enorme divergencia de derechos, de oportunidades. Dos, a esa divergencia enorme que ha significado cierta supremacía del grupo masculino en la historia, es el inicio de la desigualdad primera humana. La primera desigualdad que conocemos es la desigualdad surgida en un momento determinado de la historia. La desigualdad entre varones y mujeres es un invento, miren lo que voy a decir, terráqueo acá en la tierra, que nada tiene que ver con nuestra constitución biológica, nada tiene que ver con designios de Dios, nada de eso. Se inventa el patriarcado como forma dominante de un grupo dicho masculino sobre el grupo de dicho femenino hace alrededor, miren lo que les voy a decir, de 7.000, 8.000 años atrás. Es nada, porque nuestra estructura Homo sapiens sapiens, esto que somos, esta especie que somos, ¿saben alrededor de cuántos años tiene como Homo sapiens sapiens? No en sus largos antecedentes. Los largos antecedentes de esto que somos remiten, ¿sabe a cuánto? A ver, 350.000 años. Toma, 350.000 años, pero no éramos los únicos hominidios, esa es la cuestión. Ahora, la evolución que nos lleva a Homo sapiens sapiens, la y el Homo sapiens sapiens, esto que somos, posición erecta, bípeda, capacidad fónica muy desarrollada, etcétera, etcétera, van a pasar muchísimos ciclos hasta nuestra constitución Homo sapiens sapiens. ¿Saben cuánto? Alrededor de cuánto se calcula. No hay fecha exacta, alrededor de 30.000 años. Somos Homo sapiens sapiens, somos esto. Una gran capacidad fónica. Ahora les quiero decir algo. No nos podemos desarrollar Homo sapiens sapiens. Escuchen bien porque esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con lo que voy a decir más adelante.
No nos podemos desarrollar como seres humanos sin otro ser humano al lado nuestro. ¿Cómo decirlo? Estamos condenados a ser sociales. ¿Saben por qué? Porque nos morimos. Voy a dar ejemplos. Me fui un poco por las ramas, pero me parece que esto es muy importante. Voy a dar un ejemplo. Miren, ustedes van, miran sobre todo, por ejemplo, una especie primata, orangutanes, etcétera, etcétera. Nacen e inmediatamente tienen casi independencia. Vienen a tomar la teta, etcétera, etcétera, pero andan. Nace un vallenato y viene, ahí nomás, sale nadando al lado de la ballena madre. Nace un ternero, anda un poquito enfrente, unos minutos, no sé si han visto nacer terneros, sale medio así, pero en 5 minutos menos ya está parado, ya empieza. Ahora, nosotres nacemos y dependemos larguísimo tiempo de otro ser humano. ¿Se entendió la diferencia? Largo tiempo. Es más, y por fuerza de los derechos que han ganado las niñeces, todavía más tiempo. Mucho más tiempo. Somos la especie más débil que existe. Entiendan bien. Necesitamos de otra persona al lado que nos cuide. Sí, la madre, alguien que haga el papel de la madre, alguien que oficie el maternaje, alguien que oficie de cuidarnos hasta largo tiempo. Y tampoco podemos dejar a los chicos de 3 y 4 años hacer lo que quieran. Sigue el cuidado. ¿Aclaro? Miren qué diferencia que hay entre nuestra especie y todas las otras especies. Ni les digo, las chiquititas, nace una pulga, sale disparada. Al lado nuestro, ni hablar. Nosotros no podemos hablar. Escuchen bien esto porque es muy importante. Tiene consecuencias también de orden social y político. No podemos hablar si no tenemos otro ser humano al lado que nos enseñe a hablar. Si estuviéramos siniestramente solos, no podríamos hablar. Hay varias circunstancias muy dolorosas que han acontecido en las que se ha podido probar esto, porque nadie puede hacer esto en un laboratorio a menos que sea un nazi. Miren, hace poco tiempo, ustedes no habían nacido, se descubrió, después de la brutal guerra en Ruanda, Ruanda estuvo en guerra mucho tiempo en África y significaron situaciones terribles, desplazamientos de miles y miles y miles de personas de un lugar a otro, una guerra civil interna, que luego se extendió a otros países. Miren lo que pasó. Termina la guerra de Ruanda, había un grupo de investigación. Eso demoró bastante tiempo, pero se consiguió. 3, igualdad de derecho para la educación. Esas son las tres grandes partes del programa inicial. Hay muchos otros. Muy bien, eso ocurrió hasta que se fueron consiguiendo los derechos. Hay feminismos por todas partes. Hubo muchos feminismos en América Latina, en Argentina. Obviamente el feminismo viene muy rápido. Inicio del siglo XX ya teníamos feminismo. Primera ley que conseguimos, 1926. La primera ley que equiparó los derechos civiles de varones y mujeres. Ya las mujeres no necesitaban pedirle permiso al marido para ir a trabajar. ¿Escucharon bien? 1926. Primera ley que determina que las mujeres no tienen que pedir permiso al marido para estudiar, para trabajar.
Tercer momento de derechos en Argentina, 1947. Se gana ¿qué? El derecho al sufragio, al voto. La ley de voto femenino, 1947. Digamos, esos son los dos grandes nudos de derechos. 1968, cosa rara, pero tengo que decirlo, aún en una dictadura como era la de Onganía, las mujeres, gracias a un ministro que evidentemente por razones estrictamente de identificación con la clase, las mujeres había quedado una pequeña grave circunstancia de la reforma de 1926. Dije, las mujeres ganan el mismo estatuto jurídico que los varones, salvo que, miren lo que había quedado. Las mujeres casadas, dueñas de muchas propiedades de ella, tenían como gerente al marido. Si el marido quería, las podía vender. Si no quería, no las podía vender. Una barbaridad, porque el campo era de ella, la casa era de ella, pero figuraba el señor como gerente. Eso se resuelve en 1968. Bien, después viene la feroz dictadura militar. Feroz dictadura militar que arrasa con todas las organizaciones de la sociedad, incluidas desde ya las feministas, que no significaban una enorme cantidad de adherentes. Yo era joven en la época, fíjense qué notable, y no era feminista. Me parecía que eso debería venir después que lo más importante era el problema de la diferencia social, la diferencia de clase, no la diferencia de género. Pero como me tuve que ir al exilio, hace 8 años exiliada, ahí me di cuenta de la torpeza de mi cabeza y me di cuenta de que me faltaba nada menos que la lucha por un derecho elemental, la completa igualación de derechos con los varones. Por lo tanto, cuando volví a la Argentina, como le pasó a muchas mujeres que salieron al exilio, todas volvimos recontra feministas. A la democracia argentina que volvía a renacer, le pusimos el mojón a democracia para todas y todos. Para todos. Y ahí comenzó un renacimiento del feminismo, que tiene mucho que ver en Argentina con un renacimiento del feminismo habido en los años 60 en el mundo, por el cual cambia los feminismos de los años 1960 para acá, no tienen casi nada que ver con los feminismos hasta esos años. Aparece un derecho fundamental nuevo solicitado por las feministas. 2 derechos, diría. 1, denunciar todas las violencias de todo tipo que sufren las mujeres gracias a la estructura patriarcal dominante. Violencia simbólica, La violencia simbólica tiene mucho que ver con actitudes que hacen, sobre todo con actitudes o formas de lenguaje también. Vos sos una tonta, vos no servís para esto. Es una violencia simbólica espantosa. Hasta las violencias físicas que pueden, obviamente, significar femicidio. Entonces, esa es una aparición nueva. De violencia nuestras tatarabuelas ni hablaban, no se conocía el asunto. Violencia es, escuchen bien, programa absolutamente renovado de los feminismos de los 60 para acá. Un mejor conocimiento de la estructura patriarcal, qué era el patriarcado, cómo sometía, qué era la otra cuestión gravísima que también no se había tratado, el derecho a una sexualidad diferente de la marcada hasta ese momento. Eso también fue reivindicada por las feministas. Había muchas feministas lesbianas,
que no tenían, no habían siquiera sido objeto de tratamiento, porque las viejas feministas no tenían nada que ver con esto. La idea del deseo como derecho, el deseo sexual, y la idea de una orientación sexual diferente fue defendida por los nuevos feminismos. Y eso también le dio mucho amparo a lo que Gonzalo quería saber. Eso significó que también se abrazara la causa de, sobre todo, las comunidades masculinas gays, ¿no? En los años 60 hubo un famoso estallido en Estados Unidos que se llama Stonewall, fue en una confitería ahí, donde ocurrieron una serie de manifestaciones acerca de los derechos de las primeras manifestaciones fuertes, ¿no? Muy sensibles en materia de derechos. Finalmente, una serie de acontecimientos de derechos hemos tenido en la Argentina. Los voy a enumerar muy rápidamente. Las feministas hicieron una serie de peticiones, movilizaciones de agencias de mucho significado para remover una serie de cuestiones jurídicas. Voy a una importantísima. La Convención CEDAW es por ley y está en la Constitución argentina. La CEDAW es, en su sigla en inglés, quiere decir Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. ¿Entendieron bien? CEDAW es Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Esa convención es de 1979 y metida en devenida ley ahí nomás al inicio de la democracia y puesta ¿dónde? En la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, por las dudas, escuchen bien, por las dudas, la Constitución nuestra, 1994, dice claramente que la Constitución respalda en toda su significación, extensión y aplicación la CEDAW, la Convención, y también la Convención que tiene que ver con niñas y niños y adolescentes. Está en la Constitución argentina. Es un paso enorme. Dos cuestiones que son indignas, ¿está? Por eso, y hay muchas muchachas que por ahí son patriarcales. Hay muchas mujeres patriarcales, ¿eh? Así que el patriarcado es obviamente la supremacía dada a la parte de la sociedad dicha masculina, pero que también ha traído muchísimos quebrantos a los propios varones. ¿Está claro? Muchos quebrantos, muchos dolores. Gente que no se animaba a decir que no tenía la sexualidad prerrogada por el patriarcado, que es obviamente la heterosexualidad obligatoria. Así que se han obligado a cuestiones muy dolorosas. Entonces, para terminar, las feministas son una parte importante de los cauces que procuran, como es una obligación fundamental, hacer más digna la vida humana. Chicos, un segundo nada más. Vamos a pensar ahora en lo que está diciendo Dora en relación a este patriarcado y a cuestionarnos nosotros la masculinidad. Nosotros los varones cuestionamos la masculinidad. Eso es lo que vamos a ir trabajando en fe, el cuestionamiento de nuestra masculinidad. Y no quiere decir que vamos a centrarnos en que si somos hombre, mujer, género, no. Vamos a centrarnos en nuestros sentimientos, en entender lo que es el sistema capitalista,
en cómo nos mira a nosotros como un medio de producción y dejando nuestros sentimientos de lado. Entonces, pensar los feminismos, pensar los derechos de la mujer, también nos acompaña a nosotros ser parte de esa lucha, en cuestionarnos nosotros como seres humanos. Entonces, cuestionar nuestra masculinidad es muy importante. Cuando yo tenía su edad, no se tocaban estos temas, y mucho menos cuestionarme la masculinidad. Algo que le cuento siempre a los profes era que yo no me podía cuestionar ir a arte porque tenía que jugar a la pelota. Si yo me cuestionaba eso a mi papá, entonces estaba mal. Y eso también es lo que hace este sistema patriarcal. Entonces, cuando vayamos estudiando y trabajando, tenemos que empezar a cuestionar nuestra realidad. Si podemos cuestionar nuestra realidad, entonces partimos también de lo que está diciendo Dora, de empezar a darle valor a nuestra voz y que nuestra voz tenga un eco mucho más fuerte. ¿Sí? Y ahora, desde acá, creó una duda cuando estábamos hablando, y en el ámbito científico, ¿sí? Nosotros trabajamos con los chicos y nos dimos cuenta que hay muchas citas de hombres. Hay mucho patriarcado. La ciencia moderna es patriarcal. Gente, a ver, no nos vamos a engañar ni un paso. Es recontra patriarcal. Toda la ciencia moderna es la ciencia, en realidad, hay todo un debate sobre desde qué momento. Ciencia y a lo largo de los tiempos, pero la ciencia moderna, la ciencia, dice un gran autor francés, que ahora no está tan de moda, creo que es necesario volver a leer, Gaston Bachelard. Para la gente que le va a gustar esto, Bachelard decía: la ciencia moderna emerge del siglo XVIII en adelante. La ciencia al uso, la ciencia estándar. ¿Ah? A Bachelard no le gustaba darle antecedentes de la ciencia. ¿Ah? Él decía: nada tiene que ver la luz de las cavernas con el concepto moderno de energía. Hay una ruptura. Hay una ruptura. Por lo tanto, a él no le gustaba que, por ejemplo, la química, nada tiene que ver, decía él, con la esotérica manifestación anterior, ¿no? No, la química moderna es la química moderna. Y la otra cuestión, la ciencia está llamada a tener interrupciones, si no, no es ciencia. Si no se renueva, no hay ciencia. Eso es lo que decía Bachelard. Concepto nuevo. Ustedes son capaces seguramente de ponerle, le van a poner al conocimiento científico conceptos nuevos. Estoy seguro, estoy segura. Entonces, la ciencia que conocemos del siglo XIX es recontra patriarcal. Pensemos en solamente el conocimiento médico. Ustedes saben que el conocimiento médico, inclusive revisando los textos del siglo XX, el que dejamos atrás hace poco, ¿no? Sigue todavía pensando en un cuerpo humano varón. Ah, es impresionante. Solo habla de mujer en el aspecto ginecológico. Es impresionante. Y bueno, pero en general toda la ciencia ha sido, como ha sido un reservorio de gran oportunidad para los varones. ¿Saben qué? Quienes tampoco podían hacer ciencia eran, siempre pensamos, las mujeres no cabían ni en la química, ni en la biología, ni en la física, pero por ahí cabían más, escuchen bien, cabían más mujeres en esos lugares que en la filosofía o en la historia. En la historia no se podía estudiar historia. Una muchacha que estudiaba historia del siglo XIX era una anomalía salvaje. No la admitían, en primer lugar. No la admitían. De hecho, acá en la Argentina, bueno, otra profesión que las mujeres no podían tocar. El derecho es recontra patriarcal, porque el orden del Estado moderno es patriarcal. Y por lo tanto el orden jurídico es recontra patriarcal.
Y no dejaban, miren, se cuenta siempre la anécdota de Carmen Argibay, que fue una de las primeras ministras mujeres de la Corte Suprema. Carmen siempre decía algo, que cuando ella comenzó a estudiar Derecho, que más o menos fue en la época mía, ¿no? Y yo comencé estudiando Derecho, después me fui a Sociología, después me fui a Historia, pero la verdad es que el cuento que siempre hacía Carmen es que ella estaba tomando clases de civil primero, cuando entró el profesor a la clase era un mar de varones con unas botas de mujeres. La miró, el profesor entró, la miró y le dijo: señorita, Derecho no es para las mujeres. Así nomás. Arquitectura. Acabo de analizar una tesis con las primeras arquitectas egresadas de la UBA. La primera fue en 1926. Era rarísimo hacer arquitectura. Ingeniería sigue siendo todavía rarísima para las mujeres. Solo 21% de mujeres en ingeniería. Cuando, ahí está la cosa bonita, biología ha cambiado tanto, que hoy hay en biología, en el CONICET, el mayor número de mujeres. Voy a hacer esta pregunta, a ver si pueden, es una charada casi. En el CONICET hoy hay más, en el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el máximo orden de agrupamiento de científicas y científicos. En este momento, en estos últimos años, hay más mujeres que varones. De hecho, la Argentina tiene un buen lugar en el repertorio internacional porque hay muchas mujeres dedicadas a la ciencia con relación a otros países, más que en Europa. Ahora bien, ¿dónde está? Pregunta por un chocolatito. ¿Dónde está la mayoría de las jóvenes investigadoras científicas hoy en el CONICET? ¿A qué disciplina pertenecen? A ver. Arriesguen. Medicina, entonces acá. Acá alguien dijo medicina. Alguien dijo medicina. ¿Alguien más apuesta por el chocolatín? Biología. Muy bien, ganó el chocolatín. Biología. ¿Saben qué es? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Muy bien. Biología. ¿Saben que todavía no tenemos una investigación que muestre por qué hay tantas jóvenes, chicas como ustedes, a lo mejor, quién sabe, se van a dedicar a biología? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre eso? No hay investigaciones todavía. En el mundo entero, biología es una trampa por jóvenes. Es notable. Ahora, ¿saben qué? He escuchado la siguiente estupidez. Escuchen bien. Escuchen bien lo que les quiero decir, atiendan. Cuando algún varón prominente de la ciencia es interrogado acerca de por qué hay tantas chicas estudiando biología, y el célebre varón decir a menudo: es que porque las mujeres están más cerca de la vida. Eso es ridículo. La vida no sabíamos que estábamos las mujeres más cerca de la vida que los varones. Es ridículo. Eso tiene que ver la capacidad procreativa. Ridículo. Miren, yo tengo una hipótesis. Yo creo que las chicas quieren saldar el déficit. Saldar el déficit de haber sido excluidas, aunque no lo sepan conscientemente. Y hoy una de las ramas más notables del desarrollo científico es la biología molecular, la biología genética, la biología del ADN. Entonces eso es
un atractivo enorme para chicas y chicos, ¿no? ¿Está claro? No porque estén más cerca de la vida, están mucho más ansiosas de estar a la cresta del conocimiento. ¿Está? Bueno, ¿alguna cuestión más? A ver. Chicos, los que ya prepararon las preguntas, por favor de este lado. Y se van acercando. Hay un montón de preguntas. Vamos, chicos. Kiara. Dale. Vamos. Póngate de este lado. Quiero preguntarte sobre Julieta Lanteri. Julieta Lanteri es una de las más amadas primeras feministas de este país. Julieta nació en Italia, vino muy niñita acá, se instaló la familia en la zona de La Plata y ella hizo, como se preparaba en aquel momento, las chicas no podían ir sino a las escuelas normales, pero ella va al liceo, lo hace libre porque no encontramos. Julieta luego se recibe de médica, está entre las primeras médicas argentinas y se tornó una notable defensora de los derechos de las mujeres. La gran Julieta Lanteri, que murió en 1932. Pues es una de las primeras grandes feministas argentinas. Quería preguntarte cómo te sentiste cuando se dio el voto femenino. Bueno, cuando llegó el voto femenino yo era chiquita. Me acuerdo luego de otras cuestiones, pero no tanto por la memoria de eso. Me acuerdo el debate. Ustedes saben que como es en realidad durante el primer peronismo, escuchen bien esto, es el primer peronismo, 1947, el peronismo asume en el 47, había prometido el voto. Pero el voto venía siendo procurado, como he dicho, por las viejas feministas a todo lo que da. Bueno, lo que ocurre en el 47 es que viene el voto de las mujeres, cosa extraordinaria, no hubo oposición, como se dice, de los sectores sociales, de los sectores opositores al peronismo. Pero hubo bastante diatriba acerca de la posible manipulación de ese voto, lo cual era un disparate. Pero bueno, era lo que se decía en aquel momento, la manipulación del voto de las mujeres. Lo cierto es que en la primera oportunidad que votaron las mujeres fue 1951. Y fue extraordinario el acatamiento de las mujeres. Las mujeres en la Argentina son en general son mujeres que tienen, a ver cómo decirlo, mayor politización que comparativamente que las mujeres de otros países, mayor politización. Ahora, fueron años difíciles porque, por ejemplo, hubo partidos que no llevaron mujeres en el 51, notable, ¿no? La Unión Cívica Radical no quiso llevar ninguna mujer. Y los socialistas, que habían sido muy importantes en toda la primera gesta feminista, llevaron poquísimas mujeres en sus listas, muy pocas mujeres. El partido que más llevó mujeres fue el Partido Justicialista. En la primera, entonces, votación 1951. ¿Eso qué significó? Que Argentina tuviera una representación femenina en las bancas parlamentarias excepcional. Fue el país con mayor
número de mujeres en el Congreso en 1951. En América Latina, largo. Y aún en Europa, salvo en los países nórdicos y sí, Rusia, que tenía una representación con muchas mujeres. Mi otra pregunta era que me dio mucha curiosidad saber cómo fue que estudiaste y reuniste toda la información para tu libro. Muchas gracias por esa pregunta. Eso requiere, en primer lugar, decir algo. Para dedicarse a investigar hay que enamorarse del objeto, hay que tener pasión. Eso no se lo dicen los manuales. La pasión, el enamoramiento, es el combustible que nos lleva a preguntarnos. Sin pasión no hay ninguna pregunta interesante. ¿Está? Sin pasión no hagan nada. No vale la pena, no salen ideas. Primera cuestión. Después hay que separarse de la pasión, claro. La pasión es un motor, pero después hay que transpirar y transpirar. Y bueno, yo había ya trabajado mucha investigación cuando hice Historia de las Mujeres en la sociedad argentina. Había hecho mucha investigación, pero gracias también a que había mucha investigación de muchas colegas. Y había, obviamente, disponía de algunas fuentes raras, por eso ese libro está dedicado a Lili Newton, porque ella era una archivista, una queridísima mujer que hizo Historia de las Mujeres aún antes de que estuviera de moda la Historia de las Mujeres. Y ella archivaba. Y ella me pasó muchísimas cosas de su archivo, muchas cosas. Pero bueno, cuando yo hice ese libro ya había transpirado mucha investigación. Había ido a lugares insólitos, como por ejemplo, se los cuento porque a veces yo trabajé mucho el problema de las telefónicas, de las mujeres que trabajaban la telefonía. El archivo de las telefónicas estaba casi húmedo era Integre Silvan, la vieja compañía de teléfonos, y que tenía ese galpón casi humedecido, con un solo archivero, y yo me instalaba muy temprano, desde más o menos 9:30 de la mañana hasta era bastante frío. La pasión misma te lleva a una cierta intuición. Y yo le marcaba, tenía libros muy antiguos, copiadores, en donde decía el número de expediente. Y tuve la suerte de trabajar con ese archivero que parecía un monito. Se subía, se imaginan un archivo, 2 pisos llenos de archivos. Y había que bajarlos, había que encontrarlos. Y él me ayudó muchísimo, porque sin esa ayuda de archiveros y de todas esas personas que trabajan donde están los fondos, donde están las fuentes, tampoco podemos hacer mucho. Tiene un carácter social fundamental la investigación, un carácter social fundamental como todo, todo es social. Así que bueno, eso fue de la misma manera que, por ejemplo, qué sé yo, cuando estudié qué había pasado con el anarquismo o con los socialistas, las anarquistas, los socialistas, iba cotidianamente a la vieja Biblioteca Nacional, me instalaba en la biblioteca y revisaba horas. Era como ir a una fábrica. Yo, además, siempre le he dicho a la gente que he formado, haz de cuenta que trabajas en una fábrica, tenés que marcar y salir marcando, hasta tal hora entro al archivo, me voy a tal hora, si no, no rendía. Y hay días extraordinarios en que el sol brilla particularmente porque, ¿cómo decirles? Nos premia el esfuerzo, el esfuerzo nos premia y descubrimos justo la perlita que no esperábamos que íbamos a encontrar.
Así que, bueno, pasión, mucha pasión, y después devoción, esfuerzo, mucha transpiración. Yo siempre digo, voy a decir algo un poco grosero, pero es un gran instructivo, que cuando se está trabajando en estas lides de investigar, las ideas no salen de la cabeza, salen de la cola amarrada a la silla. ¿Está claro? ¿Sí? Las ideas no salen de la cabeza, salen de la transpiración. Y este es un consejo que siempre he dado a la cantidad de gente que he podido, que he tenido la suerte de formar. Las ideas no salen de la cabeza, sentate, y vas a ver cómo te aparecen las ideas. Bueno, te quiero hacer dos preguntas. ¿Qué pensás sobre el machismo? Y otra pregunta. ¿Has compartido el espacio con alguien que esté de acuerdo con el machismo? ¿Qué pienso del machismo? El machismo es la peor condición, la peor. Mirá lo que voy a decir. Porque el machismo tiene un elemento subjetivo y entonces es un condicionante severísimo. Hay que sacudirse el machismo. Es una de las peores cualidades. Ser machista es de las peores cualidades. ¿Está? Hay que curarse del machismo, hay que sacárselo de encima. La segunda, sí, a veces he estado en algún lugar, a ver, alguna figura machista, sí, me ha tocado estar. Ahora, no le he roto ningún plato en la cabeza, no. Lo que hay que hacer es discurrir, narrar, saber, ¿no? Los machistas en general, digo los machistas académicos, porque hay de todo. Los machistas, hay mucho académico, hay mucho investigador científico que es machista, hay mucho profesor que es machista, no está reservado a ningún tipo particular humano, profesores machistas, científicos machistas. Bueno, pero si sé profesor y sé científico, es muy fácil doblarle la página. He tenido muchos triunfos. Sobre todo, he tenido muchos triunfos con el humor, ¿no? He triunfado muchas veces con el humor. Sobre todo haciendo reformas cuando estuve como directora en el CONICET, y era a mí me encantaba de chica. Miren lo que les voy a contar. Y pido disculpas al grupo de varones en todo caso. Yo descubrí que era protofeminista cuando me hice feminista, que siempre había tenido una prefiguración feminista. ¿A qué no saben por qué? Porque desde chica me encantaba ganarle discusiones a los varones. Y ganaba con bastante facilidad. ¿Saben por qué? Porque yo era muy traga. Era de esa gente medio metida a saberlo todo. Me encantaba saber todo, porque además en mi casa había, por suerte, muchísimos libros. Mi papá era director de escuela, era maestro, director de escuela, así que había libros. Y entonces estaba muy preparada para la lectura, ¿no? Y a veces es muy importante, les digo, y también para los varones que quieran ganar buenas. Hay que saber, hay que estudiar, hay que leer, hay que reflexionar. Y bueno, en general suele ocurrir ahora. Les voy a dar una novedad. ¿Saben lo que está ocurriendo ahora? Que justamente las chicas van a la universidad sacan mejores notas y salen más rápido. Eso no quiere decir que las mujeres sean más inteligentes, por favor, nada que ver. A ver, quiero aclarar algo, escuchen bien, escuchen que esto es importante. Miren, voy a decir algo que es una obviedad, pero lo tienen que saber.
Las mujeres no somos más buenas que los varones, por favor. Las mujeres no somos santas criaturas, pero tenemos que tener los mismos derechos. No porque seamos más santas, no, por la condición humana fundamental. ¿Está claro? De la misma manera digo, antes, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué las chicas sacan las notas? Miren, en general porque hay ¿cómo decirlo? Hay algo, aunque no sean feministas, que saben que tienen que hacer. Su oportunidad está en ser mejores. Su oportunidad. Su oportunidad está en ser mejores en notas. Porque las van a poder reconocer, dado la diferencia que todavía existe. Por eso se empeñan tanto, no porque sean más inteligentes. Se empeñan, se esfuerzan más porque hay que ganar todavía mucha consideración. Entonces, eso también se ve en el propio Coliseo. Pero no porque haya... Las inteligencias están absolutamente distribuidas equitativamente entre todas, todos y todes. No hay ningún grupo humano más inteligente que otro grupo humano. ¿Se entendió? No hay ningún grupo humano que tenga primacía de inteligencia sobre otro grupo humano. Lo que cambian son las oportunidades. Hay muchas gentes hoy día, como decía nuestro querido colega, porque el mundo se ha puesto cada vez más desigual. En América Latina les doy un dato terrible. Solo 20% de las personas de América Latina son dueñas de casi el 90% de las riquezas de América Latina. ¿Entendieron bien? Solo el 20% es dueño del 90% de las riquezas. Es una desigualdad trágica. América Latina es hoy el continente más desigual. Ustedes me dirán, bueno, pero en África hay mucha pobreza, en Asia, en la India hay mucha pobreza, sí, pero no tanta desigualdad, hay pobre y pobre. Eso es lo que quiero decir. En América Latina hay pobre y unos pocos muy ricos con una diferencia enorme. ¿Se entiende? Por eso es el planeta más desigual. Sí, en África hay mucha pobreza, pero la pobreza más o menos no hay una diferencia tan grande entre las poblaciones. En América Latina sí, hay gente que tiene mucha riqueza y hay gente que no tiene, la enorme mayoría no la tiene. Por eso es tan desigual. ¿Alguna pregunta más? Sí. Silencio. Chiques, atiendan a sus colegas. ¿Se escucha bien? Tengo una pregunta. ¿Y cómo creen que esta charla y estos cambios relacionados con el feminismo afectarán en el futuro? O sea, las próximas generaciones. ¿Cómo tu nombre? Mijail. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo lo afectarán? Absolutamente. Yo estoy segura de que la humanidad que viene, más allá de las desventuras, de las negruras, de las noches que a veces vivimos, yo creo en la condición humana, creo en la condición, apuesto a la condición humana, apuesto a la condición de una reflexión fundamental humana, apuesto a la empatía, apuesto a que los varones se van a sacar la mochila horrible del patriarcado y apuesto a que las chicas van a hacer su absoluta
aventura de independencia e insubordinación. ¿Aclaro? Es una apuesta. Apuesto a las jóvenes generaciones. Ustedes pueden poner el mundo patas para arriba. Este mundo que está tan alterado en desigualdad, en inequidad y en injusticia. Pero vamos a aportar. La segunda. Chicos, silencio. ¿Alguien más? No lo voy a poner a nadie. Franco. Andrei. No voy a preguntar algo, pero voy a compartir algo que mientras Dora nos estaba acá informando, compartiendo de lo que se estaba hablando, me acordé de un detalle, una historia de vida que por ahí me gustaría compartir, que justo viene a este caso. Por si no lo sabían, por ahí mi madre estuvo en esta escuela, cuando esta escuela todavía era una escuela de señoritas. Cuando sea 31 era una escuela de mujeres en el momento de su historia. Y ella participó, obviamente hizo toda su secundaria en esta escuela. Yo no lo sabía, ojo, cuando yo empecé a trabajar acá, desconocía que mi madre había estudiado acá. Un tiempo después de eso. Pero algo que me contó mi madre cuando yo era chico, algo que me sorprendió mucho y que me impresionó, como una de esas historias de cuando uno piensa en ese momento, cuando es chico, que el mundo es perfecto, que todo funciona bien y que los padres saben hacer todo bien y que las personas adultas son infalibles, como que no se equivocan nunca. Pensamos que todo está como tiene que ser. Y recuerdo una vez que le había preguntado a mi madre qué le hubiese gustado ser, o sea, si le gustaba ser ama de casa, porque ella era ama de casa. Y ella me había contestado que le hubiese gustado ser directora de orquesta. Ella era fanática de la música, le encantaba todo tipo de música. En mi casa se escuchaba Queen, se escuchaba los Beatles, se escuchaba lo que se les ocurra. Le gustaba un montón de tipo de música. O te podía escuchar Wagner, Bach, no sé, tenía esos momentos, esos arranques. Para ser, obviamente, director de orquesta, ella tenía que aprenderse a tocar 5 instrumentos. Y no solamente eso, a leer la partitura, a componer. Y lo hizo. Y ella me contó que en el momento fue con su padre, ella es hija de inmigrantes rusos, ella fue con su padre a lo que era en ese momento, que era el instituto, ¿sí? Y le dijeron, no, la mujer sí puede tocar instrumentos, pero no podía ser directora de orquesta. No podía en esa época. Así que cuando me lo contó, yo de chico yo pensaba, yo no lo podía razonar, o sea, como que me parecía totalmente estúpido e ilógico que algo así sucediese, que algo así hubiese existido. Y ahora, claro, cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que el mundo perfecto que uno piensa que es perfecto totalmente, no lo es. Se da cuenta que por ahí los padres que son Superman no eran Superman, y que no lo saben todo. Se da cuenta que los profesores por ahí que uno tiene no son perfectos y que no lo saben todo, obviamente. Menos que menos. Así que, tristemente, ustedes están en esa etapa, en la adolescencia es eso, es adolecer, es sufrir un poco porque es como que vamos entendiendo que vivimos en un mundo imperfecto. Pero lo lindo, por lo menos, que nos quedamos con esta reflexión, justo a la última pregunta de Mijail, vino muy bien, de que por lo menos vemos que a largo plazo vemos una evolución. Y que esto no es una cuestión de revanchismos, esto es una cuestión de igualar derechos, de igualar oportunidades. De que cada vez vamos comprendiendo que nuestra condición de humanos es lo que importa. No importa qué sexo tenemos, no importa cómo pensemos, no importa a quienes amemos.
es simplemente que somos humanos y todos merecemos los mismos derechos y oportunidades, obviamente. Es completamente conmovedora la historia de tu madre, porque hay muchísimas réplicas de tu madre. ¿Se imaginan ustedes, escuchen bien, se imaginan una pregunta sobre todo para los chicos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que hubieran podido llegar a esas circunstancias en aquella época con una vocación enorme y le dijeran no, esto no es para ustedes, esto no es para ustedes? Es de una violencia, que obviamente, de una violencia, que es lo que efectivamente han querido erradicar todas las fuentes feministas. Erradicar el principio de la violencia, que significa la denostación, la discriminación, vos no servís para esto no es para vos. Ahora, hay que admirar, inclusive, yo he visto hace poco la historia de una de la directoría de orquesta, realmente ha sido muy difícil para las mujeres. La vida instrumental no tanto, porque hasta parecía un adorno para las mujeres, pero la dirección orquestal, miren, tal vez más difícil que llegar a química, lo digo de veras. Terminar con esto, hay una anécdota que se atribuye a un gran banquero norteamericano, años 20. El banquero se había hecho de abajo para arriba, como suele ocurrir, y manda a su hijo a estudiar primera generación de universitarios a Harvard. Harvard es una de las universidades más enormemente prestigiosas y exclusivas. Ir a Harvard, yo no sé cuántos dólares, no alcanzaría. Si juntáramos todos los dólares que tenemos acá, por lo menos los míos, son enormes. ¿Se entiende bien lo que quiero decir? Harvard. Inclusive llegar a ser docente en Harvard es todo. Bueno, el banquero, escuchen bien, porque esto es lindo. Al final un banquero con una capacidad de reconocer su propio esfuerzo, le dice a su hijo, que con 17 años se va a estudiar a Harvard, le dice: hijo, yo te voy a decir algo que no está seguramente en ninguno de los textos que vas a aprender en Harvard, pero debes pensar siempre en las oportunidades que vos has tenido en relación a la de los otros que no tienen la misma oportunidad. Era un principio de solidaridad interesante viniendo de un banquero. ¿Se entiende lo que quiero decir? No se puede juzgar a las otredades por las oportunidades que no tuvieron. ¿Ah? Y en todo caso nuestra obligación es de solidaridad, de gran solidaridad. En estos momentos nos preocupan las embestidas antisolidarias. No piensen más que en vos, hace la propia. Nadie puede hacer la propia sin otro al lado que también no progrese. Piénsenlo bien. No se puede subir en la vida a costa de la creencia de que, bueno, yo tuve mérito. No, nadie tiene tanto mérito. Dependemos de un medio, dependemos de docentes, dependemos inclusive de sistemas de gobernanza que permitan más derechos. ¿Está? O sea que la solidaridad debe ser casi como un instinto, como lo era primitivamente. ¿Se imaginan la horda primitiva si no hubiera tenido solidaridad? No hubiera podido salvarse.
no hubiéramos podido hacer el camino. Así que yo voy a levantar esos valores que obviamente están en el feminismo, pero están en la cuestión fundamental de los derechos que tenemos las personas. Las personas tenemos como personas muchísimos derechos, pero hay un protoderecho, el derecho al auxilio mutuo, el derecho a la solidaridad, el derecho a que cuando estoy tirado en el suelo alguien venga y me ayude a levantarme. Eso es la construcción de lo humano. Y bueno, creo que estamos llegando por acá. Entonces, nada, darles un mensaje muy amoroso, es como si fuera una continuidad de mi propia familia, y arriba los corazones, y a pensar muchísimo que la dignidad de cada quien también refiere la dignidad de la otra, del otro y del otro. Que no nos podemos realizar en una sociedad donde no haya más dignidad colectiva. Así que bueno, ese es el mensajito de esta mañana.